Bienvenidos. En esta parte, en la sesión número 3, ahora deberemos de realizar, copiar celdas y generar también series. Vamos a trabajar con el laboratorio número 3 aquí. Y de este laboratorio número 3 vamos a utilizar el archivo llamado fórmulas. En la parte de acá vemos que tenemos que generar simplemente series de relleno en forma ascendente y también el mismo caso para el código. Aquí para la fecha también nos pide lo mismo, así que vamos a colocarle a esto como una fecha corta. Y clic sostenido y hasta el 18 de febrero del 2010. En la parte del monto simplemente hacemos una multiplicación de horas, asterisco, por el pago de hora. Doble clic y obtenemos ello. En la parte de retención igual y 4 asterisco 0.10 para calcularle el 10% del monto. Doble clic y ya lo tenemos. En la parte del neto, simplemente si vemos monto y acostado retención, ¿qué hace retención? ¿Suma o resta? Bueno, va a restar en este caso. Por lo tanto, en esta parte simplemente vamos a colocar una resta entre monto menos la retención. De esta manera entonces simplemente obtenemos el neto. Ahora, en la guía, si nos dirigimos aquí, vamos a ver los operadores. En esta sesión número 3 tenemos operadores aritméticos, de comparación, de concatenación y de referencia. Aritméticos tenemos la suma, resta, multiplicación, porcentaje, exponenciación o potencia, división. En operadores de comparación o también operadores que nos permitan devolver un valor lógico, en este caso puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, igual o asignación. Tenemos mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, diferente, operadores de concatenación, como por ejemplo el aspersand. En la parte de acá, por ejemplo, vamos a hacer algo similar o hacer uso de ese operador. Coloco simplemente 5 y 5. En la parte de acá voy a colocar asignar 5. Coloco el símbolo de ampersand y en la parte de abajo también. Y al final lo que voy a obtener es un 55. En realidad no es el valor 55, sino es simplemente una unión de textos de 5 y 5. Recordar que los textos aquí en la hoja de cálculo se muestran a la parte izquierda, mientras que los números a la parte derecha. Pero acá puedo reemplazar, por ejemplo, con la letra A y acá con la letra B. Y de igual modo, este operador nos permite eso, juntar o unir o simplemente concatenar. También podemos hacerlo con una función. Por ejemplo, anteriormente era usado la función concatenar. Aquí ahora es usado la función concat. En la parte de acá dice une o varios elementos de texto en uno solo. Pero ahora usamos concat nada más y simplemente es lo mismo. Colocamos punto y coma, luego el otro dato, que es la B, en la celda E17 y nos sale igual a B. Bien, y de este modo entonces trabaja ese operador de concatenación o de unión. También tenemos operadores de referencia. Aquí, por ejemplo, el operador de rango que me indica de qué lugar a qué lugar se está seleccionando tal intervalo o tal rango. Luego tenemos también la coma o separador de sintaxis. Acá, por ejemplo, al momento de utilizar una función, digamos la función sí, tiene tres parámetros. Le doy paréntesis y el parámetro es prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Y nos damos cuenta que esta función tiene tres parámetros y la única forma de separar un parámetro de otro es con el punto y coma o también con la coma, dependiendo de la configuración del Office o del formato aquí de fecha y hora y de símbolos. Tenemos también fórmulas en la parte de acá. Una fórmula es un conjunto de datos. Acá dice la secuencia de valores, referencia de celdas, funciones u operadores que se escriben dentro de una celda y produce un valor nuevo a partir de otros ya existentes. Como por ejemplo tenemos la función pi, un operador, otro operador, una celda y también una constante o un valor.
Una constante es aquel valor que nunca cambia. El 2 siempre es el valor de 2, no deja de ser. Eso es una constante, mientras que una variable es aquel lugar o espacio en memoria que puede variar o cambiar. Por ejemplo, aquí una celda puede ser una variable, porque acá estoy y esta celda E17 le puedo dar el valor de 4 y luego le puedo dar el valor de 2. Cambia el valor según el valor que se le dé. Por lo tanto, es una variable también aquí una celda, mientras que el 2 no, es una constante. Y lo tenemos acá, simplemente los componentes de una fórmula. Luego en la parte de abajo tenemos lo mismo, pero hay que aplicarle algún tipo de formato si nos damos cuenta. Para la parte de formatos simplemente seleccionamos todo lo que son montos y acá nos vamos a, por ejemplo, estilos millares y lo vamos a tener así. O si queremos con moneda, por ejemplo, aquí español, de esa forma, doble clic acá y tenemos ahí representado como quisiéramos. Podemos darle también algún tipo de formato o consideraciones ahí o dar formato como tabla para que esto se vea mucho mejor. De esa manera. Bien, continuamos con el siguiente que nos pide aquí la guía. Porcentajes también. Queremos obtener el valor porcentual aquí, por ejemplo, de casos atendidos a la atención. Para esto nos vamos a la hoja número 2 y en la parte de atención vamos a dar cuenta que aquí en atención vamos a aplicar una división entre C4 entre número total de expedientes. Y acá vamos a obtener un decimal. Con este decimal, al moverlo o convertirlo o darle un estilo porcentual, significa que aquí la atención ha sido del 87%. ¿Esto qué significa? Significa que de 230 expedientes hemos atendido 200. Por lo tanto, el porcentaje de atención ha sido de 87%. Aquí tenemos expedientes de 180, hemos atendido 180, por lo tanto el porcentaje de atención ha sido total, o sea, el 100%. Ahora, para que esto se comprenda mucho mejor, en la parte de acá, por ejemplo, vamos a hacer algo. Digamos que tenemos 100 camisas y vendemos 50. ¿Cuánto ha sido el porcentaje de ventas? Simplemente al costado, asignar, dividimos lo que hemos vendido entre el todo o el total o el monto total, que es 100. Y acá nos va a salir un decimal. Si lo llevamos a porcentaje, tenemos el 50% de ventas. Si aquí colocamos, por ejemplo, dos camisas nada más, digamos que eso vendimos nada más, sería 2%. Y así lo mostraría. Si acá por el contrario tenemos cuatro camisas y vendimos dos, el total de ventas en porcentajes ha sido de 50%. Y de esta manera entonces vamos a comprender mucho mejor lo que nos dice aquí sobre el porcentaje de atención. En el caso del total, simplemente asignar o con la función suma, seleccionamos todo este rango y de esa forma obtenemos. Ahora, para el caso del porcentaje, obviamente no tenemos que sumar, sino que realizar un promedio, porque queremos obtener el valor porcentual y el tope obviamente 100%. Así que hacemos un promedio en la parte de ahí. Continuamos con la guía, obtenemos lo que indica, colocamos aquí las fórmulas para cada uno, total de expedientes, cuál es, total de casos atendidos, porcentaje de atención y guardamos el libro y ahora practicar con la hoja 3 en este caso. Vamos guardando y vamos a la hoja número 3. Ahora en esta parte nos pide calcular el exceso. El exceso va a ser o es de 50. Dice, calcular el exceso sabiendo que el peso máximo es de 50 kilogramos, así que lo que hacemos simplemente es una resta. Colocamos el valor de acá del peso menos 50 y no es nada más. Obtenemos 6 y luego calculamos el total. Ficha inicio, en la parte de acá un clic y obtenemos el total. Y en la parte del exceso también. Nos pide además calcular el total de peso y
y el total del exceso. Ya lo hicimos. En la hoja 4 calculé el IGB 18% del monto. Guardamos, vamos a la hoja número 4 y aquí simplemente multiplicar este valor por 0.18, que es el 18%. Regresamos aquí y simplemente con doble clic vamos a obtener todo eso. Esto de acá obviamente hay que borrar. El neto será simplemente igual monto más IGB, doble clic y obtenemos también ello. Ahora acá vamos a darle, por ejemplo, en total facturado igual, y es básicamente una suma en la parte de ahí, pero ¿de qué? Del monto, y el pago a SUNAT va a ser todo del IGB. Seleccionamos hasta acá y obtenemos el IGB. Bien, una vez hecho esto, vamos a la hoja número 5 y hay que continuar nada más simplemente leyendo aquí la guía. Colocamos las respuestas obviamente para cada uno de ellos, la fórmula, escribimos qué fórmula estamos empleando acá y acá. Todo eso en la guía. Ya que acá, por ejemplo, nos dice el monto facturado, suma de los montos, pago a SUNAT, suma de IGB. También nos dice la bonificación por hijo que se va a pagar 120 soles por cada hijo. En la parte de acá entonces va a ser una multiplicación simplemente. Colocamos igual hijo por 120 y obtenemos ahí la bonificación por hijo. Y el total de bonificación será bonificación base más la cantidad o el total por cada hijo. Escribimos la fórmula que estamos usando. Claro, ¿qué fórmula? Siempre se coloca la fórmula inicial, tanto aquí y como acá. Además calcula el total de bonificación, ya lo hicimos, bonificación base y la bonificación por hijo.